¿verdad? Muchas de cada segmento, pero yo les voy a decir solo las estructuras diferenciales de cada segmento para que ustedes las puedan saber identificar. Entonces, el respiratorio ya hablábamos de que hay estructuras tubulares y que tienen una mucosa, una submucosa, una muscular, y ahí hablábamos de una adventicia, ¿verdad? Pero en el tubo digestivo vamos a hablar de una serosa. ¿Por qué? Porque una adventicia es una capa externa que permite fijar a la estructura que estamos viendo a otra continua. En el tubo digestivo, en el caso de lo que va a ser el esófago, en la porción abdominal no se fija nada, sino que queda allí como solito. Entonces la recubre una serosa. Y en el estómago también va a haber una serosa y en el intestino delgado de igual manera. Pero el esófago tiene un segmento torácico, ¿verdad? ¿Y a quién está unido el esófago? A la tráquea. En la parte posterior de la tráquea, por detrás va a estar el esófago. Y la adventicia en el esófago, en la porción torácica, permite que estén fijos uno del otro. Por eso es una adventicia. ¿Cuándo es una serosa? Cuando es una capa de tejido conectivo retroperitoneal que recubre a esa estructura. Entonces, ¿cómo la diferencio histológicamente? Porque la serosa, en la parte más externa, va a tener un epitelio flanocino. Pero, como le decía el otro grupo, no se preocupe si yo le voy a preguntar si es serosa o es adventicia, porque tengo muchísimas más cosas que preguntarle que si es acerosa o adventicia. ¿Por qué? Porque no me enfoco en la serosa. ¿Por qué? Porque no tiene valor diagnóstico para saber si es estómago, si es intestino delgado, si es intestino grueso, porque todas es la misma capa, con las mismas características. Hay otras estructuras que sí les van a permitir diferenciar cada segmento, pero dentro de la pared del tubo digestivo pueden encontrar adventicia y pueden encontrar serosa en dependencia del segmento que estamos hablando. La mucosa que va a tener, en respiratorio la mucosa era el epitelio y la lámina propia. Aquí la mucosa es el epitelio y la lámina propia y la capa muscular de la mucosa. La mucosa varía, sí, y los únicos segmentos donde va a variar va a ser en el esófago, porque tiene un epitelio estratificado plano no queratinizado, y de allí en adelante todas las demás estructuras que van a ver van a tener un epitelio cilíndrico simple, que se le van agregando otras células más adelante, sí, pero siempre el epitelio va a ser epitelio cilíndrico simple. Luego, la lámina propia en general va a ser siempre el tejido conectivo con muchas células de tejido linfático, porque va a ser el tejido linfático asociado a la lámina propia. Y la muscular de la mucosa va a ser de músculo liso, puede ser más delgada en el esófago, pero más gruesa dentro del estómago, porque ahí se dividen dos estratos. Y la submucosa, que es lo que está por debajo del epitelio, por debajo de la mucosa, ella es importante. ¿Por qué? Porque ella sí tiene un valor diagnóstico. ¿Por qué tiene un valor diagnóstico? Porque la submucosa del esófago tiene glándulas, que son las glándulas esofágicas, pero el estómago no tiene glándulas en la submucosa. Entonces en el estómago yo no voy a buscar en la submucosa glándulas, sino que la tengo que buscar en otro lado. Y en el intestino delgado sí tengo que buscar las glándulas en la submucosa, pero solo en el duodeno, donde van a estar las glándulas de Brugner. Entonces, los únicos segmentos del tubo digestivo donde usted va a encontrar glándulas en la submucosa van a ser en el esófago, las glándulas esofágicas, y en el intestino delgado, en el duodeno, las glándulas de Brugner. En los otros segmentos no busquen nada en la submucosa porque no va a encontrar glándulas. Pueden encontrar otras estructuras, pero glándulas no. Y en la submucosa va a estar el primer plexo, que es el plexo submucoso o plexo de Meissner, que ya lo vamos a ver más adelante. Luego viene la capa muscular, que la capa muscular en todos los segmentos del tubo digestivo, a excepción del estómago, va a tener dos estratos. Pero en el estómago, ¿cuántos tiene? Tres. El interno oblicuo, el medio circular y el externo longitudinal. Pero en el esófago, en el intestino delgado y en el intestino grueso, dos estratos. Un estrato interno circular y el externo longitudinal. Solo en el estómago va a presentar tres estratos. Y en la capa muscular, en todo el tubo digestivo, entre el estrato circular y el longitudinal se ubica el segundo plexo, que es el plexo de Auerbach, que genera los movimientos dentro de lo que va a ser el tubo digestivo, que va a ser la peristalsis. Bueno, todo eso lo vamos a ver a partir de ahorita. Comenzamos con el esófago. El esófago es lo más fácil de digerir. Es lo más sencillo de identificar junto con el intestino delgado. El corte de esófago y el intestino delgado son súper sencillos y súper fáciles de identificar. ¿Por qué el esófago es fácil de identificar? Porque ya les dije que es el único segmento que tiene un epitelio estratificado plano no queratinizado. Doctora, pero ¿cómo diferencio eso del uréter la semana que viene que tenga uréter y esófago al mismo tiempo?
Primero, el uréter, la luz es más estrellada. Esta luz es irregular. Segundo, el uréter no tiene glándulas en la submucosa, ¿verdad? Es más, no tiene ni siquiera capa submucosa, el uréter. Entonces, dentro de lo que va a ser las características que él presenta, el esófago tiene un epitelio estratificado pero no queratinizado y tiene glándulas. El uréter no iba a tener glándulas. Entonces, si usted está viendo glándulas en ese corte histológico y no se acuerda de las características del uréter, pero usted cree que es uréter, pero ve las glándulas, no vaya a decir que es uréter, vaya a decir que es otra cosa menos uréter, porque el uréter no tiene glándulas dentro de su estructura. Esas son las dos características como los puedo diferenciar. El epitelio de él va a ser el siguiente que está aquí. Ya vamos a regresar a ese mapa. El epitelio del esófago es este que está aquí. Es un epitelio estratificado plano no queratinizado. Las células que están arribita pueden tener glándulas de queratinolina, pero no presentan queratinización. Es bien marcado el epitelio. Cada vez que yo quiero identificar al esófago, simplemente solo me voy a ver el epitelio y con eso lo identifico. Porque los demás segmentos, ninguno tiene epitelio estratificado plano queratinizado. O sea, de todo el tubo digestivo, solamente él va a tener eso. El estómago no lo tiene, el intestino delgado no, el intestino grueso no, el apéndice no lo va a tener, el páncreas no lo tiene y el hígado no va a tener. Ni el hígado ni el páncreas tienen epitelio. Entonces solamente lo vamos a ver aquí. Por debajo del epitelio va a haber una lámina pequeña, no tan gruesa, que es una lámina de tejido conectivo laxo, que va a ser la lámina propia. Y en ella pueden haber ¿quién? Nódulos o folículos linfáticos. ¿Por qué? Porque la lámina propia, que es esta que está aquí adelante, ¿no? Aquí se ve más bonito, por eso vuelvo para acá. Esta lámina propia, que es lo que está por debajo del epitelio, va a ser unicelular. ¿Por qué? Porque es células de tejido linfático y es lo mismo que voy a buscar en los otros segmentos que vamos a estar viendo. Pero en ella pueden haber nódulos o folículos linfáticos. Y vascularizados así, entre vénulas y arterias pequeñas y capilares son las que van a estar presentes en la lámina propia. Arterias pequeñas no. Vénulas y capilares sí van a estar en la lámina propia. Y un tejido conectivo con nódulos o folículos linfáticos como los que veíamos en esta que acaba. Aquí hay un nódulo linfático y más adelante vamos a ver eso. Entonces la lámina propia es pequeña. Con respecto a que en el estómago la lámina propia es muy gruesa, ya aquí no lo puedo confundir con el estómago. Luego de la capa de la lámina propia va a venir esta capa que está acá, que se parece a la capa muscular del bronquio intrapulmonar, que es una capa de músculo liso de orientación longitudinal, que sería aquí en la muscular de la mucosa. Y ella rodea a toda la estructura. Esas tres capas, el epitelio, la lámina propia y la muscular, forman la primera capa que va a ser la mucosa. La segunda capa, ¿quién es? La submucosa. La submucosa es de tejido conjuntivo denso irregular y en ella van a haber cúmulos de glándulas, que son las glándulas esofágicas, y van a haber también los conductos excretorios de las glándulas. ¿Qué pasa? Las glándulas en el esófago van a ser de dos tipos. Anótenlas de una vez si no se les sabe o si no he estudiado para teoría. Las glándulas esofágicas pueden ser esofágicas propiamente dichas, que son más abundantes en la mitad superior del esófago, y también pueden ser glándulas esofágicas cardiales, que se ubican en el último segmento del esófago, en relación con ¿quién? Con el cardio del estómago. Son glándulas tubulares que van a tener características bien particulares que ya vamos a ir viendo más adelante. Y la submucosa también va a ser vascularizada. Puede tener vasos sanguíneos importantes, sobre todo en el estómago, porque en el estómago no van a haber glándulas en la submucosa. Y en la submucosa, donde estén los acinos glandulares, en el esófago, también van a estar cerca los conductos excretores, como aquí hay glándulas, este es un conducto excretor. Pero en la submucosa también pueden haber algún nódulo o folículo linfático cercano aquí a los acinos glandulares. Luego de la submucosa viene lo más fácil, que es las dos capas musculares, la interna circular y la externa longitudinal. Y en el corte que ustedes tienen hoy se ve tal cual como ese que está aquí. El que se ve más parecido a este es el esófago que está en este primer microscopio. En los demás mesones todos tienen el corte del esófago, pero solamente tienen como una partecita de la pared. Pero si quieren distinguirlo completo, le tomo foto a este que está aquí, el objetivo de 4X, el objetivo de 10X, y lo van a ver bien bonito. También les recomiendo que le tomen una foto como esta que está acá,
ya yo les tomé fotos y se la pueden tomar así como esa que trae. La lección de la semana que viene es de las placas que están hoy. Entonces, si usted ve las placas que están hoy y se las aprende, sale bien, pero también tiene que revisar el libro, ¿no? El esófago, entonces, si yo le quiero tomar a toda la pared, entonces yo identifico, cuando yo le tomo la fotito, yo digo, este es el epitelio, qué tipo, y le anoto al ladito, epitelio estratificado plano no queratinizado. Esto que va a ser la lámina propia. Y allí le anoto las características. Luego que viene la muscular de la mucosa, que es de músculo liso y de orientación longitudinal. Luego que viene la capa submucosa, ¿por qué? Porque están los vacinos glandulares, que son todos estos. Y también puede tener nódulos o folículos linfáticos y este es de tejido conjuntivo denso y regular. Y luego que viene la muscular, la interna circular y la externa longitudinal. Y por fuera puede haber una serosa o una adventicia en dependencia del segmento. Esófago torácico, adventicia, esófago abdominal, serosa. Esta es otra del esófago. Si comparamos con la tráquea, bueno, aquí había en el luz de la tráquea el epitelio respiratorio, que es el epitelio certificado plano queratinizado. Por debajo había lámina propia, con vasos sanguíneos y células de tejido linfático, sí. Pero en la tráquea tiene muscular de la mucosa, no tiene. Tiene músculo en la tráquea, sí, en la parte posterior, que es el músculo traqueal. Pero luego, en la parte anterior había músculo, no. En la parte posterior, sí. En la submucosa hay glándulas, en la tráquea sí hay glándulas, que pueden ser mixtas, ¿no? Tanto serosas como mucosas, y esta además de las glándulas tiene vasos sanguíneos. Y luego viene la capa muscular, donde está el músculo del esófago, está el cartílago en la tráquea. Aquí, bueno, aquí tienen varios del esófago, fíjense que aquí se ve muy bonito, aquí se distinguen varios nódulos linfáticos en la lámina propia, que son estos que están acá, se ven las glándulas en la submucosa, estos son conductos excretores, y los conductos excretores a veces pueden subir un poquito la lámina propia, para verter la secreción a lo que va a ser la luz. El esófago siempre es así, anatómicamente también tiene arrugas, solamente cuando pasa la comida por él es que se expande un poquito, pero sigue presentando algunos pliegues. ¿Por qué este epitelio no es un epitelio cilíndrico simple? Porque el epitelio estratificado plano no queratinizado es resistente y se necesita que sea así para los diferentes tipos de alimentos que consumimos y que lógicamente no lastimen a esa mucosa. A ver, ¿qué más? Bueno, el superior es nada más mucosa. ¿Por qué? Porque es epitelio, es lámina propia, y esto ¿quién sería? La muscular de la mucosa. Entonces todo esto es mucosa esofágica. Y esto que tenemos acá es, hasta aquí es mucosa esofágica, y desde donde están las glándulas hasta aquí es la submucosa, y esta es la primera capa muscular que es la interna circular. Entonces, así es el esófago en general, y así se ve como les dije en el primer microscopio que tenemos aquí. El esófago cambia cuando llega al estómago, ¿verdad? Cuando llega al estómago se da lo que es la unión gastroesofágica. ¿Qué segmento del estómago recibe el esófago? El cardio del estómago. El cambio de epitelio es rápido, sí, fíjense que es brusco. Es epitelio estratificado y pum, cambia al epitelio del estómago. Entonces el cambio de epitelio es de estratificado plano no queratinizado a epitelio cilíndrico simple en el estómago. Lo que les decía de las glándulas se ve aquí. Esta capa que está por debajo de esta línea que voy a hacer aquí es la submucosa. Todo esto es submucosa. ¿Dónde están las glándulas en el esófago cuando no estamos en la región terminal del esófago? En la submucosa, ¿no? Pero les dije que cuando estamos en esta región, que es el último segmento del esófago, las glándulas no están en la submucosa, sino que pasan a la lámina propia. Y las glándulas que se ubican en la lámina propia del esófago, en esta región, se llaman glándulas esofágicas cardiales. ¿Por qué? Porque se parecen a las glándulas del cardio, que es el segmento que recibe al esófago dentro de lo que va a ser el estómago. Otra característica es que, fíjense que aquí el músculo, este segmento, todo esto es esófago, pero ya es la parte terminal. El músculo aquí, ya en la parte terminal, comienza como a hacerse más ancho, incluso comienza como a elevarse, ¿no? ¿Por qué? Porque el estómago, que es este que está acá, todo esto es estómago, todo este segmento es estómago, el músculo en el estómago es más grueso por los tres estratos que les dije. El primerito en relación a la submucosa es el oblicuo, el central va a ser el medio circular y el externo va a ser el longitudinal.
siempre se va a ver bien bonito, no pasa como la vejiga urinaria, a veces se ve aleatorio a nivel de lo que va a ser su estructura, pero el que esté en relación a la submucosa es el estrato interno. Esa es la unión gastroesofágica. Entonces, cada vez que usted vea ese cambio de epitelio, un epitelio completamente diferente al epitelio estratificado pero no queratinizado, es la unión del esófago con el estómago. La pared del estómago, bueno, el corte del estómago que tiene se ve más clarito que este que está aquí, pero sí lo pueden identificar. Es un órgano tubular, sí, tiene mucosa, tiene submucosa, tiene muscular y tiene serosa. ¿Qué vamos a hablar primero? La mucosa va a tener un epitelio de revestimiento, que va a ser este que tenemos aquí adelante. Este epitelio que está acá es el epitelio que reviste al estómago, es un epitelio cilíndrico simple. Las células que lo forman son estas células cilíndricas que están acá, que ellas presentan una especialización en la parte apical y se denominan células mucosas superficiales. Y en la parte apical tienen glándulas mucinógenas y el núcleo es basal. El estómago, tiene esas elevaciones que veíamos allá, ¿verdad? Lo que vemos allá es esto mismo, pero más grandecito. Tiene esta elevación, baja y vuelve a subir y baja, es como una montañita, sube y baja, sube y baja. Esas depresiones que se dirigen hacia la parte interna se denominan fositas gástricas. Y las fositas gástricas están revestidas por el epitelio gástrico, ¿no? Por debajo de las fositas gástricas, todo lo que está por debajo de ellas y antes de la muscular de la mucosa es la lámina propia. Y en el estómago las glándulas se ubican en este segmento, en la lámina propia. Y las glándulas del estómago pueden ser de tres tipos: las del cardio, las del fundus y las del pilo. ¿Dónde van a estar entonces las glándulas en el estómago? En la lámina propia, y abandonan la submucosa. No las buscamos en la submucosa, sino que las vamos a buscar en la lámina propia. Por debajo de la lámina propia viene otro segmento que ¿quién va a ser? Va a ser la muscular de la mucosa. Que es esta capa que está aquí, es una capa más o menos delgada de músculo liso y ella sí tiene dos estratos, tanto circular como longitudinal, dentro de lo que va a ser su estructura. Luego de la muscular de la mucosa viene la segunda capa como tal, que es la submucosa, donde no va a haber glándulas, sino tejido conjuntivo denso y regular y vasos sanguíneos en ella. Y aquí es donde va a estar el plexo submucoso, que ya lo vamos a ver. Y las capas que quedan, que es la muscular y la serosa, fácil de identificar, ¿no? La muscular, mucho músculo, y la serosa, un tejido más laxo y muchos vasos sanguíneos en ella. Ya les dije que esta tiene tres estratos. Pregunto yo ahora, si yo les dije al inicio que dentro del tubo digestivo vamos a ver dos plexos, el de Meissner y el de Auerbach. Si yo les pregunto, en la siguiente imagen histológica, ¿qué plexo se presenta? ¿El de Meissner o de Auerbach? ¿Qué me dirían ustedes en esta imagen que tienen aquí? ¿Es el plexo de Meissner o es el plexo de Auerbach? Primero, ¿cuál es el plexo de este que está aquí? Ese que está allí, este es el plexo. Entonces, si yo le digo, en esta imagen se presenta uno de los plexos nerviosos del tubo digestivo. ¿Cuál es? ¿El de Meissner o el de Auerbach? ¿Qué contestarían ustedes? Primero, si es el de Meissner, ¿en qué capa está? En la submucosa. ¿Y qué tejido tiene la submucosa? Denso. ¿Ah? Tejido conectivo denso. Tejido conectivo denso. ¿Y en la muscular qué plexo está? El de Auerbach. Entonces, si estoy en la capa muscular y estoy buscando el de Auerbach, tengo que ver mucho músculo, ¿no? Porque solamente están en las capas musculares. Entonces, ¿este quién sería? Este es el de Meissner. ¿Por qué? Primero, ¿por qué es el de Meissner? Porque ya les dije dos características de la capa submucosa y es irrigada, y aquí hay un vaso sanguíneo, aquí hay otro y aquí hay otro, ¿verdad? Esta es una arteria, esta es una vértebra, esta es una vértebra y esta es una arteriol. Tiene tejido conjuntivo denso, todo ese rosadito que ven allá es tejido conjuntivo denso irregular. Tiene tejido muscular, sí, pero aquí abajo. ¿Quién sería
esto, la capa muscular. ¿Y qué capa? La interna oblicuo, porque estoy en el estómago, estoy en la submucosa del estómago. ¿Quién es el plexo? Esta estructura que está acá. El ciclo que viene, cuando estén en tercer ciclo, ¿verdad? Cuando pasen todo dentro de 3 semanas, al tercer ciclo, sin problema, que vean sistema nervioso, ahí les van a explicar todo esto. ¿Pero qué es un plexo nervioso? Son células ganglionares y células nerviosas que se conjugan en una misma estructura, y allí van a ver cuerpos neuronales como este que tienen aquí, que presenta un núcleo grande y un citoplasma claro, y esos cuerpos neuronales van a estar rodeados por estos núcleos que ven aquí más basófilos, que son células de la glia, que le dan soporte y nutrición a las estructuras neuronales. Y además de eso, los espacios claros que hay dentro del plexo van a ser los sitios donde converge la mielina, que forma la vaina de mielina que está en el axón de las neuronas. Este plexo, por ejemplo, en la submucosa se va a ver pequeñito, pero en la muscular se ve más grande, sobre todo en la lámina de estómago que ustedes tienen, pueden ver el plexo muscular entre las capas musculares, y en la de intestino delgado también se ve bonito. Y este plexo que está aquí es el de Auerbach. ¿Por qué es el que es el de Auerbach? Porque hay músculo aquí, músculo aquí, músculo aquí, músculo aquí. Ustedes podrían nada más viendo esto decirme si es estómago, intestino delgado, intestino grueso o no. ¿Por qué? Porque simplemente solamente estoy viendo el tejido conjuntivo denso en la submucosa y músculo aquí. La única manera de que usted en esta imagen me diga que está en el intestino delgado, en el duodeno, es que usted vea al plexo y le vea glándulas al ladito del plexo. ¿Por qué? Porque en el duodeno hay glándulas en la submucosa, que son glándulas de Brugner, igual que en el esófago. Entonces, si se ve la glándula, puede ser o el duodeno o el esófago en la submucosa. De resto, no podrían decirme, porque el estómago solamente tiene tejido conjuntivo, el intestino grueso solo tiene tejido conjuntivo. Esto ya es lo mismo. Bueno, la mucosa gástrica va a tener por debajo de las fosas gástricas está la lámina propia, que es lo que está por debajo de las fosas. Todo esto es lámina propia y todo esto también, ¿no? Y la lámina propia va a ser gruesa porque va a tener muchas glándulas, que ya vamos a ver cuáles son. Pero principalmente ustedes van a encontrar estas glándulas que tenemos aquí, y estas glándulas que están aquí son glándulas del fondo del estómago o del fundus. Y cada vez que usted quiere identificar una glándula fúndica, usted va a ver a estas células que están acá. Estas células son células parietales de las glándulas fúndicas, solo de las glándulas fúndicas. Ellas se ven con un citoplasma rosado y un núcleo central basófilo, y se parece como un huevito frito, ¿no? Es el huevito y el centro es lo amarillito del huevo. Cada vez que usted quiera buscar una glándula fúndica, trate de buscar las células parietales. ¿Por qué? Porque las principales solamente las vemos en la base de la glándula, pero ya van a ver que son diferentes a estas. Pero cada vez que la vean, eso es estómago fúndico. ¿Por qué? Porque tiene las células parietales principales ahí. El estómago en histología lo vamos a dividir solo en 3 segmentos. El cardias, que es el que ya vimos, ¿verdad? Y el fondo y el cuerpo, que va a formar un solo segmento, que es el estómago del fondo o fúndico. Y el píloro, que es el segmento antes del intestino delgado. El cardias, ¿qué glándulas van a estar allí? Primero, esta imagen histológica que está allí, sé que estoy en el cardias. ¿Por qué? Porque estoy viendo un pedacito del esófago. Entonces, donde cambia el esófago al epitelio del estómago, eso es estómago cardíaco, porque es esta región que está aquí. Pero si no tendríamos eso, ¿verdad? Si no vemos esto, si el corte solamente está hasta aquí, usted va a identificar el cardio, porque el cardio, las fosas gástricas penetran, ¿verdad? Y van a ver muchas glándulas tubulares, más redonditas, y algunas ramificadas en la base hacia la parte más profunda. Entonces, en el estómago cardial, las glándulas son más tubulares, núcleos basales y citoplasma claro hacia la parte interna de ellos, y ramificadas en la base, pero más hacia la muscular de la mucosa. La mayoría de los cortes o son estómago cardial o pueden ser estómago pilórico. Muy difícil es encontrar un estómago fundus. El fundus lo sabemos que va a ser el fondo porque las glándulas fúndicas, que son estas que están acá, van a hacer su luz muy estrecha, no se distingue, prácticamente no se ve, y en ella se van a distinguir ¿quién? Las células parietales, que fíjense que hasta un objetivo menor aquí se pueden ver.
Son en este caso las que están más pálidas en todas ellas. Y las principales van a estar más hacia la base de la glándula fúngica, pero la luz de una glándula fúngica es muy estrecha. Y las glándulas pilóricas que están en el píloro, en el caso del píloro, las fosas gástricas penetran mucho más y las glándulas pilóricas tienen las mismas células superficiales o mucosas superficiales que forman el epitelio del estómago. Entonces se parece la glándula a la fosa gástrica. Y ellas, la luz de las glándulas pilóricas va a ser la luz más amplia de las tres tipos de glándulas que van a estar en el estómago. Una glándula fúngica es esta que tienen aquí, ¿no? Aquí tienen dos. Esta es una fosa gástrica y ella se ramifica en dos glándulas. Las glándulas fúngicas tienen el istmo, tienen un cuello y tienen una base que también la llaman fondo. Estas glándulas, en el istmo van a haber células madres que se diferencian tanto en células mucosas superficiales como en células propias de la glándula. En el cuello y en el istmo, fíjense que hay células parietales, ¿verdad? Que es la que les dije que parece un huevito frito. Y en la base, que va a ser aquí abajito, van a encontrarse unas células principales. ¿Cuál es la diferencia entre una célula parietal y una principal? La coloración. Las parietales van a ser más pálidas y las principales van a ser más oscuritas o más moraditas. Y eso lo ven aquí. Fíjense que en esta imagen tiene a las células parietales, que son estas, y las células principales son estas que tienen aquí. Más basófilas, tanto el citoplasma como el núcleo de ellas. Y además la forma, ¿no? Ya les dije qué forma tenía y ahí se ven varias de ellas. Entonces, cuando yo pregunto si es estómago fúngico o pilórico, si usted tiene esta imagen, la semana que viene yo pregunto qué segmento del tubo digestivo es, y entre las opciones está estómago, sí es estómago, ¿por qué? ¿Y qué región del estómago? Es el fondo del estómago, pues están las glándulas, las células parietales y las principales. Aquí es como se ven las glándulas desde la base de la fosa gástrica, pero me importa es este segmento. Fíjense que este es el final de las glándulas, porque este es la muscular de la mucosa, y ella emite haces de fibras musculares lisas hasta la lámina propia para estimular a las glándulas fúngicas que se encuentran en la lámina propia. Esta es la capa muscular, la externa, la circular y la longitudinal, y aquí tienen el plexo muscular. Pregunto yo, aquí hay dos estómagos, el A y el B. ¿Cuál es el estómago fúngico y cuál es el estómago del cardio? El A. ¿Y el B? Claro. Fíjense que en el A les dije que ahí estaban las células que tenían que identificarse. Fíjense cómo hay muchísimas, ¿no? Entonces, eso es fúngico. Y este cardio les dije porque eran más redonditas, ¿no? Entonces, en los estómagos que ustedes tienen hoy en sus láminas son este que está aquí, estómago cardiaco, y este por ende, este último que está acá, es estómago pilórico. Fíjense que las glándulas que están aquí abajo parecen la misma continuación de la fosa gástrica. Prácticamente no se ve ni el límite de la fosa con respecto a la glándula. Esto es estómago pilórico y la luz de las fosas gástricas, de las glándulas aquí es más amplia. Se ve como más, con menos cantidad de estructuras el estómago pilórico que los otros que veíamos allá. Se ve el límite entre la lámina propia y la submucosa, sí, esta es la capa muscular. Y en los otros dos también se distinguen. Esta es la muscular de la mucosa, esta es la submucosa, esta es la muscular de la mucosa, y para acá abajito ya viene la capa submucosa de esta. Intestino delgado. Solamente voy a hablar del intestino delgado en general. La semana que viene vemos los segmentos de cada segmento del intestino delgado. El intestino delgado tiene tres estructuras que aumentan el poder absortivo del intestino delgado. ¿Y cuáles son? Las vellosidades intestinales, que cada vez que usted quiere identificar el intestino delgado, solamente tiene que saber o tiene que identificar estas estructuras. Puedo ser que yo no me acuerde qué característica tiene el duodeno, qué característica tiene el yeyuno, qué característica tiene el ilion, pero siempre y cuando le vea la vellosidad intestinal, entonces usted va a saber que es intestino delgado. Entonces, no, por ejemplo, en el examen, que sí va a ser presencial, ¿no? Si usted no sabe qué segmento del intestino es, pero usted sabe que hay vellosidades intestinales, usted ponga allí, doctora, no sé si es qué segmento del intestino es, pero sé que cada vellosidad es intestino delgado. Porque cada vez que esté intestino delgado no va a tener el punto completo, pero por lo menos va a tener 0,50. Entonces, la vellosidad intestinal es una estructura que va a tener como una forma de hojita, ¿no? Pero hay vellosidades con esta forma y hay vellosidades que va a tener como los deditos de la mano, ¿no? Entonces pueden haber foliáceas
son características del intestino delgado. ¿Qué epitelio recubre las vellosidades? Un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes y borde o chapa estriada. ¿Quién forma el borde de la chapa estriada? Las microvellosidades. Ya, déjenme descansar un ratito porque me cansé. Me duele la cabeza de repetir tanto esto. Y todavía me falta el otro grupo. Yo tengo pastillas. Me duele hasta los cachetes, de repetir. Las chicas que estaban antes que ustedes entraran, ellas van con el doctor Cristian en el libro. Y yo les pregunto, ¿por dónde van ya? Y ya van por... Ellos van por... Ya terminan la semana que viene. Y él digo, ¿pero cómo les da las clases? Es que solo nos dicen los elementos. Yo solamente le debería dar los elementos también para terminar la clase en 10 minutos. Ya vamos a seguir. Ya con esto terminamos y la lección de la semana que viene se la hago con bastante amor. A ver, pero igual, estas lecciones seguimos viendo la clase de la semana que viene, no es que se dan ahí. Bueno, entonces les decía las vellosidades, ¿verdad? Las vellosidades, ya les dije cuál es el epitelio, y el epitelio tiene microvellosidades. Ya les voy a mostrar cuáles son y cómo se van a ver. Pero además de las vellosidades intestinales, el intestino delgado tiene a estas elevaciones, ¿verdad? Estas elevaciones son mucho más abundantes en el yeyuno y esas elevaciones se denominan válvulas de Kerri o pliegues conniventes. O válvulas conniventes y válvulas de Kerri. Son esas elevaciones. Por lo tanto, el intestino delgado, ¿qué tiene? Tiene microvellosidades, tiene vellosidades y tiene válvulas conniventes o de Kerri. ¿Qué pasa? Estas elevaciones, ¿qué son? ¿Qué hay dentro de una elevación? Dentro de una elevación van a ver la vellosidad que forma ¿qué? Forma la mucosa. ¿Por qué? Porque la vellosidad tiene al epitelio, dentro de la vellosidad está la lámina propia y en la base de la vellosidad ¿quién va a estar? La muscular de la mucosa. Todo eso es la mucosa. ¿Qué más tiene el pliegue circular? Tiene la submucosa, porque esto que se eleva más claro es la submucosa y todo esto es submucosa también. Entonces, la válvula de Kerri incluye a la mucosa y a la submucosa. Esta es una, esta es otra válvula, esta es otra válvula y por aquí va a haber otra válvula de Kerri. Además de eso, en la submucosa en general no tiene glándulas, el único segmento del intestino delgado que tiene glándulas es el duodeno, eso lo vemos la semana que viene. Y la capa muscular es igual que el esófago, la interna circular y la externa longitudinal, y la serosa externa. Además de eso, en la base de las vellosidades intestinales, ¿verdad? Van a ver estos orificios que están aquí. Vamos a borrar todo para que lo puedan ver. El corte que ustedes tienen de yeyuno, de intestino delgado, es este mismo que está allí en esa imagen. El mismo, ya se van a dar cuenta. En la base de las vellosidades intestinales están estas estructuras que son como huequitos que están ahí abajito, ¿no? Entonces baja la vellosidad y se crea el huequito. Ese huequito que ustedes ven aquí, que es rosadito, se conoce como las cristas de Liverpool. Y las cristas de Liverpool, estas son rosaditas, ¿por qué? Porque en el intestino delgado van a tener a las células del Panela. ¿Por qué les digo que estas van a ser rosaditas? Porque en el intestino grueso también hay, pero allá no hay células del Panela, a menos que sea un proceso patológico dentro del colon. Pero en el intestino delgado sí van a tener células del Panela. Eso es todas las características del intestino delgado. ¿Qué pasa? Las vellosidades ya les dije que pueden ser así o pueden ser así. En el duodeno, la mayoría de las vellosidades son más alargadas, son más digitiformes y más abundantes. En el yeyuno son más foliáceas y predominan los pliegues circulares. Y en el ilio son más cortas y más gorditas porque ya comienza a cambiar la mucosa a la mucosa del intestino grueso. Una vellosidad intestinal foliácea es esta que tienen acá. Si distinguimos, por ejemplo, en la parte superficial, aquí va a estar el epitelio, ¿no? Todo esto es epitelio. Las células son cilíndricas, sí. Son el núcleo basal, la superficie no tiene glándulas mucinógenas, sino que las células cilíndricas presentan esa línea externa que son las microvellosidades. ¿Tiene células caliciformes? Sí, por eso el epitelio es cilíndrico simple
con células caliciformes y chapa estriada. Las células caliciformes son estas blanquitas que ven acá. Por debajo del epitelio, que llega hasta aquí, esto que está dentro de la vellosidad, todo esto, ¿verdad? Todo lo que está dentro de la vellosidad es la lámina propia. Fíjense que es muy celular, la mayoría son células de tejido linfático que forman un tejido más laxo. Pero algunas vellosidades intestinales van a tener una dilatación central, que es esta que está acá, que le van a ver como una luz a la vellosidad, y esto se conoce como el vaso quilífero central. El vaso quilífero central es un capilar linfático que a él van a llegar todos los lípidos que son absorbidos por las células del epitelio, pasan al vaso quilífero central y el vaso quilífero central los dirige hacia la submucosa, donde van a haber vasos linfáticos de mayor calibre. Todas las vellosidades tienen el vaso quilífero central, no. Hay algunas que no lo van a tener, pero las que lo tienen se ven bien dilatadas en él. Esta es una vellosidad mucho más cerquita, fíjense que aquí sí se ven microvellosidades. ¿Qué es una microvellosidad? Es una especialización de la membrana apical de las células cilíndricas que forman el intestino delgado. Las células son cilíndricas, el núcleo es basal, la célula caliciforme es la dilatación apical y el núcleo pequeño basal, por eso es que tiene forma como de un cáliz, esta es la lámina propia y por aquí tienen el epitelio también. Epitelio, lámina propia y epitelio. Estas son vellosidades y fíjense cómo en la base están las cristas de Lieberkühn. Las cristas de Lieberkühn tienen el mismo epitelio que tienen las vellosidades, pero en el fondo de la crista van a tener una granulación que son las células del panel. Y la granulación es eosinófila. Trate de tomarle hoy una foto a una de las cristas y mueva el tornillo micrométrico porque ellas refringen. Tienen refringencia así como las gránulas de eosinófilas. Ahí tienen las cristas de Lieberkühn. Vamos a llegar hasta allí.